Muy, muy, pero muy buenos días. Oh, yo me estoy gozando, hermano. Qué hermoso es alabar al Señor, ¿verdad? Cómo el Espíritu necesita exaltar el nombre de Jesucristo. Cómo nos bendice, cuánta paz, cuánto gozo, cuánta libertad hay en la alabanza, ¿verdad, hermanos? Yo creo que tenemos que volver a programar un concierto de alabanza, como hacíamos hace unos años, hermano, de pura alabanza y oración. Qué hermoso, de verdad. Porque Él es digno, porque Él lo merece. Con nuestras voces, con nuestras vidas, le adoramos. Qué hermoso, de verdad. Bueno, aquí estamos. ¿Qué hacemos? Como pueblo de Dios estamos para exaltar su nombre, pero también para poder también crecer en el conocimiento de la palabra, porque el Salmo 119 dice, te alabaré con integridad cuando aprendiere tus justos juicios. Es decir, que cuanto más conocemos de la palabra, más le vamos a poder adorar, hermano. Vamos a poder exaltar todos esos atributos, toda esa grandeza de nuestro Señor. Vamos a continuar hoy día con la serie que tenemos, Una Iglesia Sana, basada en el libro de Hechos. Y hermano, nada es casualidad. Nada ocurre por casualidad. Todo tiene un propósito. Y déjame decirte, hermanos, que se está percibiendo nuevos aires en nuestra iglesia. ¿Cuántos están percibiendo un aire nuevo en la iglesia? ¿Sí? Uno, gracias, Señor. Yo te pedí uno, Señor, gracias. Gracias, Señor. Vamos avanzando así, cada domingo, 2, 3, así. Para cuando venga Cristo ya toda la iglesia. Hermano, de verdad que hay que estar atentos, ojos abiertos, oídos espirituales bien abiertos para lo que el Señor está haciendo. Este 2024, Dios nos está desafiando. ¿Sabes a qué? A no conformarnos con lo que hemos avanzado, sino, más bien, que tenemos que seguir trabajando unidos para la gran cosecha que nos va a dar. ¿Cuántos lo creen? Oh, sí. Yo estoy viendo la mano del Señor, buena, generosa. No es casualidad, querida familia, que Dios nos lleve a estudiar este libro de Hechos. Hechos es un libro de un valor inmenso, incalculable, porque al mostrarnos el mover del Espíritu de Dios en la primera iglesia, y cómo el plan de Dios se llevó a cabo en esa generación de creyentes que no tenían los recursos que hoy tenemos. Cuando leemos estos hermanos, ¿sabes qué? Eso contagia, eso aviva, eso prende un fuego en nosotros. Podemos ver en cada capítulo ese Dios sabio, soberano, esa iglesia obediente, fiel, como traspasa los límites, sus fronteras, supera todo obstáculo. Y uno dice, wow, yo soy parte de esa iglesia. Yo soy un hijo de Dios, es mi mismo Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús. Eso dice Hechos 16:7, hermano. Me encanta ese nombre. Justo es el capítulo, bueno, está dentro de la sección que vamos a estudiar hoy día. El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús que nos impulsa a ir a las naciones. La semana pasada vimos el primer viaje misionero que llevaron a cabo Bernabé y Saulo. ¿Cuántos estuvieron la semana pasada? A ver, vamos a hacer una encuesta. Oh, qué fieles, hermanos, qué bueno. Entonces, hoy vamos a continuar el segundo viaje, ¿no? Pero vimos la semana pasada cómo estos dos hombres, misioneros, creyentes, fueron escogidos por el Espíritu Santo, respaldados por una iglesia que en su mayoría eran gentiles, cristianos de primera generación.
y superaron toda oposición. ¿Por qué? Porque el espíritu de poder los guiaba y los preservaba. Y ellos, cuando llegaban a su base central, a su iglesia de Antioquía, ellos reconocían que no fueron ellos, sino que era la obra de gracia de Dios por medio de ellos. Y vimos en el mapa que ese primer viaje abarcó principalmente las ciudades de Asia Menor. Hoy vamos a ver el segundo viaje, y lo que me llama la atención, mi hermano, cuando estudiaba este pasaje, es que Pablo y Bernabé no se conformaron con lo que habían logrado o con lo que Dios había hecho. ¿No? Quizás alguno de nosotros, cuando hacemos un gran esfuerzo y vemos un gran resultado, algunos de nosotros decimos, oh Señor, me merezco unas vacaciones, ¿sí o no? Los de Cima Day dicen, voy a descansar una semana. No, mentira. No, yo sé que muchos de ellos ahorita están en sus iglesias, ¿sí o no? Sirviendo. Ellos no se conformaron. Ellos no dijeron, ya, me tengo que dar un tiempo. Tampoco se intimidaron por la oposición que sufrieron. ¿No? ¿Te acuerdas lo que vimos? Esa lista de todos los obstáculos que se presentaron. Al contrario, ellos anhelaban ardientemente más. Llevar el evangelio a más personas. Hermano, la iglesia del Señor no es un lugar de entretenimiento o un club social. La iglesia del Señor Jesucristo es la columna y baluarte de la verdad. Y es mejor compararlo a un centro de entrenamiento, donde estamos aprendiendo la verdad que nos hace libres, para llevar la semilla del evangelio a nuestra Jerusalén, Judea, Samaria y a toda etnia que no ha oído de la primera venida del Hijo de Dios. Perdóname si tú vienes recién a la iglesia, pero aquí no te vamos a entretener, acá te vamos a incomodar. Porque la iglesia está llamada a salir, a compartir, a vivir el evangelio. Por eso, la verdad principal que resume el tema de hoy, del segundo viaje, es que el Espíritu Santo inflama a los creyentes con el celo por la gran comisión. Juan el Bautista, en su ministerio como heraldo, él había anunciado que detrás de él venía uno, el cual no era digno él de atar sus sandalias, y dijo, él los bautizará con fuego. El Espíritu Santo muchas veces era representado con varios símbolos, y uno de ellos era el fuego. ¿Por qué? Porque era un espíritu que santificaba, que venía a consagrarnos para el Señor. Y mi hermano, si tú, yo, somos verdaderos creyentes, somos parte de la iglesia que vemos aquí en Hechos. Somos parte de esta iglesia local, la iglesia del Señor Jesucristo. Y somos todos parte de la gran comisión. Y si tú vienes con esa claridad de mente, pastor, yo vengo a capacitarme, yo vengo a entrenarme, yo vengo a prepararme, porque cuando salgo de aquí estoy saliendo a las misiones, estoy saliendo a compartir con mis vecinos. Si tú vienes con esa mentalidad, te felicito. Y como no tengo los brazos tan largos, hermano, por favor, felicita al costado y dile, te felicito. Te felicito porque vienes a entrenarte, no vienes a entretenerte. Te felicito, de verdad. Ahora, si vienes a entretenerte, no te felicito. No, sino que debo advertirte más bien. ¿Qué le dirás al Señor el día que estés en su presencia? ¿Qué? O quizás piensas que es suficiente que tú hayas invitado a tu familia a la iglesia. ¿Piensas que es suficiente que quizás
¿Ya le dijiste el Evangelio a un amigo? Te felicito, pero no es suficiente. O a lo mejor piensas que no es tu problema que millones de personas no han oído de Jesús. No, mi hermano. Este es el tema que como iglesia tenemos siempre que tenerlo, un tema bandera. Vamos a orar. Señor, venimos con temor, reverencia. Nos acercamos, Señor, a un Dios santo, 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 todopoderoso, como cantábamos, Señor. Y nuestra oración es para que hoy día, Señor, esta palabra que tú has puesto, este mensaje, Señor, no lo eludamos. Señor, realmente lo escuchemos con sed, porque es palabra tuya. Y que dé fruto, Señor, mucho fruto en cada uno de nosotros. Y en aquellos que no te conocen, que hoy día puedan escuchar la obra de Cristo, el sacrificio, las buenas noticias, para que hoy tengan vida, una vida nueva. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ok, mis hermanos, recapitulando por amor a los que no estuvieron la semana pasada, el primer viaje misionero del apóstol Pablo lo encontramos en Hechos, capítulo 13 hasta el 14-28. El segundo, que vamos a ver ahora, en los capítulos 15, 36 al 18-22. Repito, Hechos, capítulo 15, versículo 36 hasta el 18-22. Y el tercer viaje lo vemos en los capítulos 18, 23 al capítulo 21, 16. ¿Ya? Si no tomó nota, no se preocupe, esto va a estar en YouTube, así que lo puedes escuchar mientras cocina, lavas el carro, etcétera, etcétera. El personaje principal en el libro de Hechos es el Espíritu Santo. No es Pedro, no es Pablo, es el Espíritu Santo. Y hoy veremos cómo el Espíritu Santo encendió un fuego, una pasión, porque la gloria de Dios revelada en el Evangelio se manifestó en la vida de esa primera iglesia, de esos creyentes, y vamos a ver 4 manifestaciones del obrar del Espíritu Santo para participar en la misión de Dios. Mi hermano, esto es maravilloso porque en el tema de hoy vamos a poder examinarnos. Yo no sé cómo reacciona tu corazón. No sé cómo reacciona tu corazón cuando te digo Perú campeón. Es el grito. ¿Qué más? Perú campeón, ya me olvidé ya. No sé cómo palpita tu corazón cuando escuchas poto relleno, queso helado, misti, lava, ¿no? Argentina, ahí hay uno. No sé, hermano. ¿Y cómo palpita tu corazón cuando escuchas la gran comisión? Mira, este es un tema serio. Y yo quiero tomarlo. ¿Por qué? Porque vamos a ver 4 manifestaciones que realmente el Espíritu Santo está encendiendo esa pasión en ti, en mí, en la iglesia. Porque si tenemos y queremos ser esa iglesia de hechos, esa iglesia que recibió el encargo de ser testigos, pues necesitamos examinarnos a la luz de la palabra. Y las 4 manifestaciones son las siguientes. Primero, el Espíritu Santo genera un cuidado y sustento por nuevos creyentes. Segundo, el Espíritu Santo nos lleva a una mayor consagración al llamado y ministerio que hemos recibido. Tercero, el Espíritu Santo abre puertas a nuevos campos misioneros. Y lo vemos, lo percibimos. Y número 5, el Espíritu Santo produce la adoración y predicación fiel.
Ujú. Muy bien. Ahora, vamos a ver unas imágenes para recordarnos aquí lo que vimos la semana pasada. Aquí tenemos el primer viaje misionero, mi hermano. ¿Usted se acuerda? ¿No? Aquí está la iglesia de Antioquía de Siria, donde estaba Bernabé con Saulo, y principalmente ellos primero fueron a Chipre y luego a las ciudades de Asia Menor, ¿no? Panfilia, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe, mire las flechitas, y luego regresaron por el mismo camino. Regresaron a Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia, luego aquí en Atalía tomaron un barco y regresaron a Antioquía. Principalmente en el primer viaje fueron ciudades principales del Asia Menor. Ahora vamos a ver el segundo viaje misionero. ¿Lo vieron? No tienen fe, pues. Ahí está, apareció. Esto sale con fe, hermano. Con fe y ayuno y oración. Miren, aquí está la iglesia de Antioquía, de Siria. Y en este segundo viaje misionero, el apóstol Pablo y sus compañeros, que ahora vamos a ver, van a ir primero a las mismas ciudades. Mira, acá está Derbe, Listra, Iconio. Ellos, su primera intención era visitarlos, consolidar a estas iglesias de nuevos creyentes, Antioquía y Pisidia, pero luego van a abarcar lo que se conoce como Macedonia, que son todas estas ciudades, o es la Europa actual, ¿correcto? Ahora vamos a ver. Aquí, ¿me vas a ayudar ya? Muy bien. Primero vamos a comenzar diciendo que antes de salir en la iglesia de Antioquía hubo un conflicto. Hechos 15, capítulo 15, versículo 36 al 40. Acá hay un conflicto entre Pablo y Bernabé. Usted se acordará, si no lo sabe, hubo un conflicto a raíz de que Bernabé quería llevar a Juan Marcos y Pablo decía que no era prudente llevarlo. Hubo un conflicto, pero todo, mi hermano, como le dije al comienzo, todo tiene un propósito. Después de este conflicto, se tuvieron que separar. Bernabé fue con Juan Marcos a Chipre y Pablo y Silas salieron para consolidar las iglesias de Asia Menor que habían fundado. Luego, en este viaje, estamos en el segundo viaje. Cuando ellos llegan a Listra, que era una de las ciudades de Asia Menor, ahí se les va a sumar al equipo Timoteo. ¿Se acuerdan de Timoteo? Ya, aquí aparece capítulo 16, versículo del 1 al 3. El testimonio de Timoteo era tan fuerte en esta ciudad que lo recomendaron y Pablo aceptó llevarlo como un colaborador suyo, su discípulo. Luego, en este segundo viaje, siguiente por favor, vamos a ver qué pasó. Ellos continuaron, después de aquí de Listra, fueron a Iconio, Antioquía de Pisidia, y cuando llegan a Troas, acá a esta ciudad de Troas, Pablo tiene una visión. ¿Ven ustedes aquí? La visión del varón macedonio. Esto está en Hechos 16, del 8 al 10. Pero aquí también, en Troas, ¿no? Cuando Pablo recibe esta visión que Dios le da, y este varón macedonio le dice, pasa y ayúdanos. ¿Pasa a dónde? A Europa o Macedonia, a todas estas ciudades que él va a visitar y donde va a fundar varias iglesias, porque el plan de Pablo era llegar hasta aquí y luego regresar, como fue la otra vez, o por aquí o por acá, pero esta visión que viene de Dios le dice que pase y también pueda ir a Europa. Pero en esta misma ciudad de Troas se suma un nuevo colaborador. Siguiente, por favor. ¿Y quién es? Lucas, que le han cortado la cabeza, pobrecito Lucas. Es un médico griego. Acá es donde se suma Lucas. Siguiente.
Luego vamos a Filipos. Pablo, obediente a la visión celestial, llega a Filipos, que es ya Macedonia, y aquí ocurre la conversión de Lidia y el carcelero. Lidia, una mujer prominente, el carcelero, donde Pablo y Silas fueron injustamente apresados, golpeados, y por una obra sobrenatural de Dios que envió un terremoto, fueron liberados, y el carcelero creyó, él y toda su casa. Siguiente, por favor. Luego vamos miren, de aquí de Filipos, Pablo pasa a Tesalónica, a Berea, Atenas y Corinto. Todas estas son ciudades de Europa. Esto está en Hechos 17, capítulo 17 y 18. En cada ciudad, Pablo predica en las sinagogas, se convierte en un grupo de judíos pequeños, más gentiles, y funda iglesias: Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto, sobre todo Corinto. Y finalmente, ya lo último, después que, siguiente por favor, la última ciudad que va es Éfeso. Ahí en Hechos capítulo 18 del 19 al 22, Pablo llega a Éfeso y toma unos votos, predica y promete volver. ¿Y cuándo va a hacer eso? En el tercer viaje misionero, que lo vamos a ver la próxima semana, así que no te lo pierdas. Pero, mira por dónde va a regresar. Siguiente, por favor, mira la flecha. Él va a Cesarea a visitar a la iglesia, a los hermanos de Jerusalén, que son la iglesia madre, por decirlo así, la principal, y ahí él se queda un tiempo y luego regresa a su iglesia. Bueno, aquí está, hemos visto el mapa, lo principal para que ustedes sepan, hermanos, cómo ha sido este viaje. Y ahora vamos a ver a estas 4 manifestaciones que la palabra de Dios nos muestra. Número 1, el Espíritu Santo genera un cuidado y sustento por los nuevos creyentes. En Hechos 15:36, mira, busca en tu Biblia, por favor. Esto que está aquí, perdóname, se ha movido. Retrocede, por favor. Ajá. Esto que está aquí es para las personas que quizás no tienen Biblia, ¿no? Pero tú que tienes Biblia, hermano, valóralo. Y aparte que captas más. Dice así la palabra del Señor, Hechos 15:36. Algún tiempo después, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Esto, mi hermano, es paternidad responsable. El apóstol Pablo le dice a Bernabé, no, oye, ya hemos estado buen tiempo acá. Ellos, más o menos el primer viaje duró 1 año y medio, año 47 al 48. Y se calcula que ellos estuvieron también más o menos un tiempo así en la iglesia. Pero como se dice, ellos tenían claro su llamado. Y ellos estaban preocupados por esos cristianos donde habían dejado ya formadas las iglesias. ¿Te acuerdas que vimos que también hasta dejaron los pastores, ¿no? Porque Dios es un Dios de orden. Y ahora hay una carga. Porque, hermano, cuando tú dices, yo quiero empezar, que Dios me use en las misiones o en la gran comisión, sea que vaya o sea que me quede como un sustentador, ¿sabes? El Espíritu Santo, ¿cómo va a obrar? Y te lo digo porque la palabra lo dice y también porque lo he visto en mi experiencia. Va a empezar a poner en ti un fuego, un celo por los nuevos creyentes. O sea, vas a querer discipular. Y acá en la iglesia tenemos, gracias a Dios, toda una red de discipulado, tenemos material para discipulado, mujeres, jóvenes, hay. Si tú estás empezando a decir, yo quiero un discipulado, hay algunos que están llevando discipulado conmigo, mira, Dios se está preparando para una gran cosecha. O si tú estás discipulando ya a alguien, ¿no? Y tú sabes lo que es semana a semana prepararse, orar por esa persona, por ese joven, por esa mujer, por ese matrimonio. Tú sabes lo que es llevarle la palabra y tú has visto cómo la palabra está trabajando en su corazón. Sabes que el Espíritu Santo está obrando en ti. Ya te está usando.
Ya te está usando, hermano. Ahora, cuando tú escuchas discipulado y tú dices, ¿eso qué es? ¿Cómo se come? Entonces, acá, ojo, peligro, luz amarilla. El Espíritu Santo comienza a poner una gran carga. Acá Pablo le dice, Bernabé, vamos porque tenemos que seguir afirmando la fe de los creyentes. Por eso, mi hermano, decimos que el Espíritu de Dios produce un amor responsable. ¿Me entiende? Un amor, una paternidad responsable. No se trata solamente de predicar el Evangelio y ya si oró y entregó su vida a Cristo o está viniendo a la iglesia, gloria a Dios. Sí, pero ahora necesita que le enseñes. Necesita que lo guíes. Mira cómo pensaba, sentía el apóstol Pablo en 2 Corintios 11, 27, 28. ¿Viste? ¿Cuándo fue fundada la iglesia de Corinto? IBC Arequipa, por favor. ¿Cuándo fue fundada la iglesia? Las demás iglesias no me interesan, me interesa esta iglesia. ¿Cuándo fue fundada? ¿En el primero o segundo viaje misionero, la iglesia de Corinto? Nada. Ya saben que me voy, ¿eh? Segundo viaje, pues no han visto ahí en el mapa Corinto. Ya, por favor, vean el video varias veces. En el segundo viaje se funda. Entonces, Pablo, mira cómo abre su corazón a esta iglesia que él había fundado. Dice, he pasado muchos trabajos y fatiga. Muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed. Muchas veces me he quedado en ayunas. Y he sufrido frío y desnudez. Y acá nos morimos de frío. Ay, 8 grados, 9 grados. No voy a la iglesia. Lo veo el pastor por YouTube. ¿Te la pierdes? No, en serio, otra cosa es en vivo, ¿sí o no? ¿No? Hay más unción, sí. Pero escucha, mira, y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí, ¿qué? La preocupación por todas las iglesias. Ese es el Espíritu Santo. Que a Pablo no lo dejaba tranquilo, decía, ya, predicaste, pero enseña, discipula. Mi hermano, ¿estás tú orando por un discipulado? Quiero que me discipulen, pastor. Quiero aprender más del Señor. Y luego lo voy a hacer con otro. Te felicito. El Espíritu se está moviendo en tu vida. El Espíritu Santo. Pero si tú no tienes interés, cuidado. ¿Quién manda en tu corazón? Hemos cantado al que el Hijo, ¿cómo es? Hace libre. ¿No? Se supone que ya somos libres de la esclavitud, de la carne, del pecado. Entonces, primero, hay un deseo de aprender o de enseñar a otros para que crezcan en su fe. Segundo, el Espíritu Santo, uy carambas acá, ya, nos lleva a una mayor consagración al llamado y ministerio que hemos recibido. Vamos a leer Hechos 15 del 37 al 41. Acá acompáñame por favor. Ya te he dicho que la pantalla es un apoyo, pero acá está. Tú lo tienes aquí en tu palabra, en la Biblia. Dice, resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan, a quien llamaban Marcos, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo, porque los había abandonado en Panfilia, lo vimos en el primer viaje, y no había seguido con ellos en el trabajo. Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por, ¿qué pasó? ¿Se abrazaron? No. ¿Se fueron a tomarse un cafecito? No. Se separaron. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas. Después de que los hermanos lo encomendaron a la gracia del Señor, Pablo partió y viajó por Siria y Cilicia, consolidando a las iglesias. Hay eruditos, comentaristas, que debaten quién tuvo la razón, Pablo o Bernabé. Algunos dicen Bernabé, porque luego en el tiempo, y es cierto, Juan Marcos madura y Pablo reconoce que es útil para su ministerio. Entonces Bernabé tenía razón. Otros dicen, no, fue Pablo, porque Pablo tenía claro su llamado, Pablo
él pensó primero en lo que tenía que cumplir, el llamado de Dios. Mire, hermano, le vamos a preguntar a estos grandes hombres cuando estemos en el cielo, ¿ya? Pero yo veo algo muy claro, muy claro. Cuando yo veía los capítulos anteriores, cuando se habla de Bernabé, se dice que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Así que yo no dudo que ambos oraron mucho, que ambos temían al Señor, que ambos eran creyentes dispuestos a dar su vida. Así que hermano, yo no veo aquí quién tuvo la razón. ¿Sabes lo que yo veo? Yo veo dos hombres consagrados al Señor, incluso al punto de decir, nuestra amistad está después que nuestro llamado. Para mí eso es madurez. Porque en las iglesias se confunde eso. Somos amigos, sí, pero también somos siervos de Dios. Y si yo veo que no estás andando bien, mi deber es decirte. Y tu deber también es decírmelo a mí. ¿Yo qué veo aquí? Yo veo a dos hombres que tomaron la decisión, la mejor decisión, según su llamado. Bernabé, su llamado era pastoral. Era su nombre, ¿no? Hijo de consolación. Y conforme ese don, a ese llamado que tenía, entonces él entendió que a Juan Marcos no lo podía abandonar, como no lo hizo con Saulo cuando todos lo rechazaban. El corazón de Bernabé su ministerio era pastoral. Y el ministerio de Pablo era llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Y él estaba dispuesto a morir, hermano. Estaba dispuesto a morir. Yo veo dos hombres que tenían un corazón, una mente renovada, una consagración a Dios. Así que para mí, y la historia lo confirma, porque Pablo llevó mucho fruto para el reino de Dios. Y Bernabé ayudó a restaurar a este discípulo y que llegó a ser de apoyo para Pablo y para Pedro también, y llegó a ser el gran evangelista que conocemos como Marcos. Así que yo no veo aquí quién ganó, quién le ganó a quién. No, yo veo aquí que el Espíritu Santo los llevó a que ellos tuvieran que decidir. Y a veces va a pasar así, hermano. Va a pasar que tú vas a decir, por tu llamado vas a tener que decir, me quedo en este ministerio o salgo de este ministerio porque ya es tiempo. Yo quiero obedecer la voluntad de Dios. Antes que la amistad, antes que las emociones. Las emociones el Señor nos ha dado no para decidir, sino para las diferentes experiencias de la vida, pero no para decidir. ¿Y sabes qué, mi hermano? La Biblia dice en segunda de Timoteo 1, del 6 al 7, que lo tienes en pantalla, ¿no? Dice ahí, por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pablo está años después recordando a Timoteo, a ese muchachito que él encontró en Listra, que él lo adoptó espiritualmente como su hijo. Él estaba en un momento de vacilación y Pablo tiene que recordar, Dios te dio un don, Dios te dio un ministerio. Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Has escuchado que solo los valientes, solo los osados arrebatarán el reino de Dios? ¿Han escuchado eso? Porque el reino de Dios, hermano, merece personas consagradas, comprometidas, no emotivas. Jesús no busca discípulos emotivos, sino discípulos comprometidos. Por eso dice ahí arriba, el Espíritu Santo reparte los dones según su voluntad para el llamado y ministerio que Dios nos da por gracia. Y la iglesia confirma nuestro llamado y ministerio. Así que si tú no estás sirviendo, pero estás empezando a crecer en tu fe, se nota, empiezas
a involucrarte en un ministerio. Empiezas a conocer tus dones, empiezas a estudiar cuáles son tus dones, empiezas a crecer en comunidad. Porque la iglesia es el diseño de Dios para que tú formes carácter, para que tú descubras tus dones y para que la iglesia te confirme ese ministerio y el llamado que tú tienes. Y mira, vemos aquí cómo el... Siguiente, por favor. La historia nos da la razón. Cuando Pablo, dice, llegó a Derbe y después a Listra, ¿dónde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente pero de padre griego? Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo, así que Pablo decidió llevárselo. Esto se llama testimonio. Y lo que importa mucho más que tus talentos y tus dones es tu testimonio. Lo que eres aquí y lo que eres afuera tiene que ser una sola cosa. No puede haber dos Arcadios, dos Manuelas, dos Javieres. No, tiene que haber uno solo. ¿Y Timoteo tenía qué? Testimonio. Cuando tú tienes carácter, madurez, esa es la base para un buen ministerio. Porque no se basa en talentos, porque eso muchas veces engaña y te hace creer mejor que otros. Mira, luego en el capítulo 16:10 que he puesto abajo es cuando acá el estilo, como hemos dicho otras veces, de los autores del Nuevo Testamento suele ser un poco esconderse. Y en Hechos todo es en tercera persona, Pablo, Bernabé. Pero cuando llegamos al capítulo 16, versículo 10, Lucas se incluye en el relato porque es allí donde él se integra al equipo. Dice, después de que Pablo tuvo la visión, enseguida, ¿qué? Está subrayado. Nos preparamos para ir a Macedonia, dice. ¿No? Y si seguimos leyendo, dice, convencidos de que Dios nos había llamado, o sea, él ya está incluido en el equipo, a anunciar las buenas noticias a los macedonios. Lucas era un médico griego de origen gentil, pero también tenía conocimiento como historiador, y Dios lo usó a Lucas también, mira, como un evangelista para los gentiles. Por eso, mi hermano, mira, y tiempo después, vamos terminando este punto, años después, Pablo dice, escribiéndole a Timoteo, en la segunda carta de Timoteo, dice, recoge a Marcos y tráelo contigo, porque me es de ayuda en mi ministerio. Marcos era un verdadero discípulo, pero le faltaba crecer ¿en qué? En carácter. Nuestros dones nos señalan en qué ministerio serviremos, pero nuestro carácter y madurez nos dirán cuánto tiempo duraremos en esos ministerios. Mira la diferencia. Por eso, primero es carácter. Tercero, el Espíritu Santo abre puertas a nuevos campos misioneros. Dice Hechos 16, del 6 al 9, son extractos seleccionados, porque no nos va a alcanzar para leer todo. Atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. Interesante que el Espíritu Santo aquí muestra que tiene voluntad, ¿no? Tiene la omnisciencia de Dios y también tiene la visión de Dios. Pablo, su corazón, como vimos, ¿no? Él decía, yo estoy preocupado, pero el Espíritu Santo a veces tiene que mostrarnos la necesidad mucho mayor. Y con esto te digo, a veces no está mal. Tenemos que preocuparnos por nuestra familia, porque es nuestro primer ministerio, pero es el primero, no el único.
Tenemos que ver que nuestro llamado es a compartir con la mayor cantidad de personas. Y Pablo, como vimos al comienzo, era tanto su deseo de afirmar esas iglesias, pero el Señor le muestra por medio de esta visión de que él tiene que seguir no su corazón, sino la visión de Dios. Y Pablo por eso otra vez escribe a otra iglesia, a la iglesia de Roma, capítulo 15, 20, 21, hablando justamente de cómo él entendió que debía llevar a mayor cantidad de lugares. Dice, en efecto, mi propósito ha sido predicar las buenas noticias, donde Cristo no sea conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno. Más bien, como está escrito, los que nunca habían recibido noticia de él lo verán, y entenderán los que no habían oído hablar de él. Hermano, toma nota que es la palabra de Dios. Mi propósito ha sido predicar las buenas noticias donde Cristo no sea, ¿qué? Conocido. Y si tú hubieras estado ayer en nuestro Cima Day, las cifras que nos presentaban nuestros hermanos realmente nos mostraban que tenemos que cambiar de estrategia. Porque las iglesias están llevando recursos y están enviando misioneros donde ya Cristo es conocido, ¿no? Y yo quiero decirte que tienes que recordar lo siguiente: la gran comisión no consiste en evangelizar a la mayor cantidad de personas en un solo lugar, sino que a todas las personas en todo lugar. ¿Me entiende? Otra vez lo digo porque lo dije la semana pasada. La gran comisión no consiste en evangelizar a la mayor cantidad de personas de un solo lugar, sino en que todas las personas en todo lugar oigan el evangelio. ¿Entiende? El Señor dijo, vayan y hagan discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones, etnias. Y en el mundo hay muchas etnias que no han escuchado de la primera venida del Señor Jesús. Pero como siempre dejo lo mejor para el último. Yo te digo, me gozo de todo lo que el Señor nos enseña, pero siempre hay una palabra para cerrar el tema que creo que nos ministra de manera especial. Número 4, el Espíritu Santo produce la adoración y la predicación fiel. Es en Filipos, donde Pablo y Silas son apresados y injustamente golpeados y los meten en una cárcel. Vamos a leer, hermano. Mira, quiero que veas esto. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas. O sea, una multitud contra dos siervos del Señor. Luego los magistrados mandaron que arrancaran sus ropas y los azotaran. Después de darle muchos golpes, ¿cuántos? Muchos. Por predicar a Cristo. Los echaron en la cárcel. Y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Estaba leyendo de que en las cárceles, en la arqueología, han encontrado estas cárceles que estaban debajo de las casas de los carceleros. O sea, el carcelero vivía, tenía su casa y abajo estaba la cárcel con los presos, ¿no? Y ahí encontraron esa seguridad. ¿Qué cosa era? Les amarraban las manos con sogas bien gruesas, imposibles de cortar, y les ponían cepos metálicos, y todo eso estaba pegado en la pared. O sea, en esta posición estaban. No estaban sentados, no estaban echados en una cama. Y te imaginas ahí, golpeados, azotados, el cansancio, el hambre. Dice, al recibir tal orden, lo metió en el calabozo interior y le sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron
a orar y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos, escucha, escuchando. ¿Te imaginas? Cantando, santo, santo. Los himnos que sabían, ¿no? No dependían del multimedia. Estaba la letra en su corazón. Dice, y de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas, claro, porque han encontrado que todo estaba atado a la pared y el terremoto soltó las sogas, soltó los cepos. Seguimos leyendo. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, contestaron. Luego expusieron la palabra del Señor a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Hermano, ¿sabes cuál es la mayor motivación para la gran comisión? No es el amor a los perdidos. La mayor motivación, esta es una motivación, pero la mayor motivación es la adoración a Dios. Como escuchábamos, ¿te acuerdas del pastor Julián? Si tú no quieres, no amas, no te apasionas por Dios, lo que tú haces porque te da pena, el pobre, las etnias, eso se llama humanismo. Y eso lo hace el mundo. Y vas y dejas un víver, dejas una ayuda, dejas una ropa y te sientes el héroe, te sientes el protagonista. Pero la mayor motivación para la gran comisión es la adoración a Dios. Estos hombres estaban en cadenas, pero se pusieron a orar y a cantar himnos. ¿Por qué? ¿Por qué adoraban en la cárcel? Porque Cristo los hizo libres. Amén. Libres de toda condenación, libres de todo pecado, porque ellos conocían el amor de Dios, porque ellos decían, Él me amó, Él entregó su vida, no escatimó, Dios no escatimó, entregó a su Hijo, el Hijo lo dio todo, Él se sacrificó por mí. Yo soy un deudor, yo era un pecador. Pablo no decía que era un pecador, Pablo decía, yo soy el primer pecador. Y hermano, cuando tú conoces la gracia de Dios y conoces tu condición, tu vida entonces está en deuda con Dios. ¿Por qué hay pocos misioneros? Porque se ha confundido la adoración con cantar. Y no es malo cantar, pero la adoración es obediencia, es sacrificio de obediencia. Por eso dice en Hebreos 13:15, para terminar, ¿me ayudas por favor? Una más, una más, ya, no, avance hija, por favor. Una más, gracias. Así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo, ¿qué? Un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Sabes, hermano? Este libro de Hechos nos confronta. ¿Qué nos falta para tener una fe así? Ellos no se quejaron. Ellos no murmuraron contra Dios. ¿Sabes? Pablo decía, para mí, el vivir es Cristo. Y el morir, ganancia. Gano.
Yo, por proclamar a Cristo, muero. Yo termino ganando porque estaré en la presencia de mi Señor. ¿Qué nos falta para ser discípulos, embajadores? Somos embajadores del reino de Dios. ¿Qué te falta, hermano? Tienes el Espíritu, el mismo Espíritu de Jesús. El Espíritu de Jesús está en ti. El Espíritu de Jesús estaba en Pablo, en Silas. Está en ti, está en mí. Y termino con esto. Y es una invitación para ti, hermano. El Espíritu de Jesús puede hacer que tu corazón rebose de alabanza y predicación para que otros crean y adoren a Jesús. Pero tienes que pedir que el Espíritu gobierne tu corazón, ser lleno del Espíritu. Porque en Hechos, la llenura va de la mano con la confesión, con la predicación, con la proclamación. Vamos a orar, cierra tus ojos.